Pero hoy tenemos no solo a una estrella, sino que tenemos a un amigo también, porque es la primera persona en los 10 años que yo llevo en este estrado que viene por tercera vez al aula. Entonces diréis, qué enchufado. No, de enchufado nada. La primera vez que vino, allí por 2012, a presentar su primer libro, cuando todavía le veía a la gente por la calle y decía, igual me suena un poquito nada más, El arte de no amargarse la vida, grabamos esa conferencia, se colgó en YouTube y a fecha de hoy tiene 1.565.000 visionados. ¿No? Con lo cual, yo creo que se merecía no solo la segunda visita que hizo con las gafas de la felicidad, que aquellas gafas pues, le hicieron ver clarísimamente el camino, sino esta tercera con este otro libro que se llama Nada es tan terrible y este vaso siempre medio lleno para él, que bueno, yo creo que no voy a decir nada, lo tenéis suficientemente presentado, le vamos a dar un aplauso enorme y un abrazo también. Gracias. Si quieres decir algo a tu público antes de que empiece a dispararte, porque prepárate, ¿eh? Bueno, la verdad es que me encanta venir aquí. Es verdad que por alguna razón aquella conferencia que dimos aquí y tal ha sido lo más visto que yo he publicado, se ha publicado de mí en ningún sitio, ¿no? Así que, bueno, pues muy agradecido y encantado de venir aquí siempre. Sí. Bueno, Rafael Santandreu en la actualidad reparte su trabajo, aparte de escribir libros, en la psicoterapia con pacientes, en la formación de médicos, de psicólogos, pero yo quería que nos empezaras explicando una cosa. Cuando vemos aquí pues, esta portada con esta letra como escrita a mano, con este vaso como dibujado así, dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Aquí qué hay detrás? Y queremos que nos digas lo que hay detrás, porque hay una base firme que se llama psicología cognitiva. Sí. Entonces, y además frente a que antes estábamos hablando y te decía que en los últimos años, primero que a lo que yo me dedico, mis libros fundamentalmente tratan de psicología cognitiva, pero he ido introduciendo otras cosas que veréis, comprobaréis leyendo este último libro, ¿no? Y fundamentalmente es psicología cognitiva, que se trata de la evidencia de que nuestro mundo emocional depende, y eso lo hemos comprobado todos, ¿no? Depende de nuestro diálogo interno, de lo que nosotros nos decimos en cada momento, que es en realidad lo que nos afecta. Esto es la psicología cognitiva o psicología del pensamiento. Por cierto, últimamente, antes de empezar con las conferencias, hago una pregunta, si me permites, Andrés, que es que le pregunto a la gente, ¿cuántos de aquí habéis leído alguno de mis libros? ¿Podéis levantar la mano? Es para saber qué conocimiento hay del tema. Ya podéis bajarlo. ¿Cuántos, no? Para comparar. Vale, estos, Andrés, pues si podéis echarlos. Sí. Por favor. Vale, no, es broma. Bueno, está más o menos al 50%, ¿no? Luego siempre hay gente que no la levanta, que no se sabe si lo ha leído o no. No lo sabe, vale. Luego hablaremos del miedo en público. Sí, es verdad. Y bueno, pues es para saber esta explicación. Bueno, pues la psicología cognitiva, en principio, trabaja sobre eso. Y todos hemos visto que esto funciona en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces sí sucede que la persona, y yo tratando con pacientes, no sabe exactamente qué está diciéndose para ponerse muy mal. Yo el otro día, por ejemplo, es que estaba en Bilbao y me entrevistó una periodista muy jovencita. Bueno, una estudiante de periodismo, ¿no? Que tenía 20 o 21. Y en un momento de la entrevista me dijo, y Rafael, tú, no sé si te puedo pedir, pero te puedo pedir así un poco como de psicoterapia. Y le dije, va, venga, echa. Y me dijo, pues mira, tengo el siguiente problema, que es que, bueno, yo tenía un novio y lo dejamos el año pasado y vaya, bien, hasta ahí bien. Pero en este año ha sucedido que he tenido dos historias con dos chicos y oye tú, los dos me han dejado y sin darme razones y que pasan de hablar de mí, conmigo. Y esto me ha dejado fatal. Incluso me ha dado ansiedad. Y entonces me decía, y un poco no entiendo por qué. Porque fíjate que con el novio que llevaba unos años que lo dejé, resulta que lo dejé yo, pero bueno, pero no me entró nada. Y ahora estos dos chavales, con los cuales pues tampoco ha habido nada, me ha sentado fatal.
Entonces yo le empezaba a preguntar, como hacemos en psicología cognitiva, en realidad, ¿qué se dice para vivirlo tan mal? Porque es lo que nos decimos, lo que nos afecta. No es lo que sucede, es lo que nos decimos. Entonces le iba preguntando, pero no salía. Me decía, hombre, pues no sé, no me digo nada. Al revés, me digo, pues que les den. Pero no, estoy nervioso. Y entonces, al final ya, como teníamos poco tiempo, pues dije, bueno, pues te lo voy a decir yo, joder. Y le digo, mira, lo que sucede es que tú te estás diciendo, ostras, a ver si voy a tener un defecto de carácter o algo así, y no me va a querer nadie. De aquí ahora tengo 19, imagínate lo que me queda. Igual no puedo ni tener pareja nunca, ni hijos, ni familia, ni nada. ¡Qué desgracia! ¡Joder! Y ahí la ansiedad, ¿no? Entonces se me queda así y dice, pues no sé, yo creo que no me he dicho todo eso. Y yo le digo, mira, te voy a demostrar que sí. Lo que pasa es que son cosas que a veces nos decimos de una manera, digamos, es como... No hace falta que te lo digas directamente, es como algo que subyace ahí. Está esa idea. ¿Y cómo lo comprobamos muchas veces que es así? Porque si yo me pongo a trabajar sobre eso, y fue lo que hice sobre la chica, le dije, mira, yo le voy a decir una cosa, yo soy soltero, por ejemplo, y soy el tío más feliz del mundo. Oye, hay cantidad de gente, ¿qué harías si por una maldición tuvieses que ser soltera, no pudieses tener novio ni hijos durante toda tu vida? ¿Qué haríamos? Y empezó a decir, hombre, pues no sé, pues tendría muchos amigos, viajaría por el mundo. Empezamos a desarrollar esto hasta el punto de casi uno llega al punto de decir, hostia, pues igual lo hago, joder. y entonces, ¡bum!, va y se tranquiliza la gente. Y desaparece esa ansiedad, ¿ves? Precisamente lo hemos visto porque hemos trabajado sobre lo contrario y te has relajado. Porque en el fondo había esa creencia que aunque no la formules, es la que te está sentando mal. Pero, y me estoy enrollando un poco, demasiado quizás, Andrés, fíjate que yo llevo muchos años trabajando sobre eso. Bueno, pues os anuncio que en los últimos, básicamente, como 2 años, trabajando con pacientes, y por unas cuestiones que son largas de explicar, he ido viendo que existe otra pata, que con cierta profundidad he visto, que hay otra pata que es también muy importante, que es la parte conductual, que es no tenerle miedo al propio miedo, no tenerle miedo al malestar. Porque cuando nosotros le cogemos miedo, ya no a las consecuencias de lo que pueda suceder y tal, sino al propio miedo, nos quedamos enganchados en esas emociones. Les tenemos tanto miedo, las intentamos evitar, apartar de nuestra vida, que entonces nos persiguen por todas partes. Entonces, la manera de vencer esa otra herramienta es traspasarlo, ¿sabes? Mirarle a los ojos, subirse encima de ese caballo salvaje que está dentro de nuestra mente, que es un potro loco, que nos va a intentar voltear, y estar encima de él hasta que se calme y sepa que el dueño de esa montura eres tú. Entonces se calma, para, y es como un caballo que para siempre, el resto de su vida, va a ir hacia donde tú le digas. Y eso es como un resumen muy, muy bestia de lo que hace la terapia conductual, la parte conductual. Y por unas razones he visto que cada vez es más... Yo creo que es una pata más importante para llegar a los últimos, digamos, extremos de la salud emocional, ¿no? Entonces, por eso, en este libro, los 3 últimos capítulos son sobre terapia conductual a secas, ¿no? Y es una cosa nueva que encontraréis, y que encontrará quien vea esta grabación también, con respecto a la de hace muchos años. Y de hecho, creo que mi próximo libro, ya lo tengo pensado cómo va a ser, creo que vamos a hablar de 3 temas clínicos. Va a ser un libro muy clínico. Y hablaré sobre el trastorno de ataques de pánico, que es una cosa que yo he estado muy dedicado en los últimos años, el trastorno de obsesión o obsesivo-compulsivo y las adicciones, cualquier tipo de adicción. Porque creo que estos 3 problemas tienen un mismo origen
y una misma solución, que es precisamente, como habéis visto, subirse a ese potro salvaje y domarlo hasta que pare. Mira, Vaya rollo, ¿eh? ¿Qué va? Hablas mucho de trabajo y lo hablas desde un punto de vista de Sí. tu dedicación laboral, pero también que requiere el trabajo de la otra parte, ¿no? Mira, en la página 11 del libro empieza diciendo: manual de uso. Mala noticia. Nadie cambia por el hecho de leer un libro. Ni de ir al psicólogo. Pone aquí, lo digo yo. Y dice luego: buena noticia. Pero se puede lograr de manera sorprendentemente radical con un poco de esfuerzo diario. Sí. ¿No? Que sería la transformación requiere de esta práctica y de este esfuerzo Sí. por las dos partes. Sí, y fíjate tú que... Sí, porque por un lado, para controlar lo que yo me digo a mí mismo y cambiarlo, se necesita práctica. Por ejemplo, esta chica, jovencita, que a lo mejor le ha influido un poco, para que cambie de cogniciones, de pensamientos acerca de que estar soltero es el puto fracaso y aterrorizante, ¿no? Como quizás parte de su mente pensaba. Bueno, pero cuidado, porque solo he hablado un día con ella. Seguramente, a lo mejor al final de semana se encuentra con una amiga que no veía hace tiempo y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué. ¿Y de novios qué tal? Y ella dice: bueno, no tengo. Y la otra dice: oh. Y entonces ella ya le coge la cojones ese de decir: no, claro, es que si todo el mundo ve que esto es brutal, será verdad. Entonces, claro, ya le estará afectando otra vez. Por lo tanto, para cambiar de cognición y de filosofía personal, tienes que llegar a la profundidad de saberlo, que forme parte de tu filosofía clara, porque si no, te seguirá afectando. Y eso requiere un trabajo, ¿no? Eso por un lado. Pero fijaos que cuando hablaba de domar el potro salvaje, que es otro tipo de terapia, digamos, bueno, eso sí que tiene trabajo. De hecho, una gran médico que trataba concretamente el trastorno de ataques de pánico, que era especialista en esto durante muchos años, desde los años 30 aproximadamente hasta los 70 en que murió, se llamaba Claire Weeks, doctora Claire Weeks. Ella decía: la solución al problema de la ansiedad, incluso de la depresión endógena, es, como lo decía ella, es simple, pero no fácil. Y esto lo decía una y otra vez: es simple, pero no fácil, porque te va a costar. Un poco, domar a un potro salvaje es simple, es subirse y no moverse de ahí, colega. Haga lo que haga. Ahora, fácil no es, si no, inténtalo tú. Bueno, pero es lo que hay que hacer. Entonces, requiere práctica, mucha práctica. De hecho, por ejemplo, para superar el trastorno de ataques de pánico, yo creo que, fijaos, y ahora vamos a vincularlo al tema de las adicciones, ¿no? Una persona, para superar una adicción, esto se dice mucho en el ámbito de la cura de las adicciones, lo habréis oído, ha de haber tocado fondo. Eso se dice mucho. Incluso hay veces, en Alcohólicos Anónimos, cuando aparece un joven alcohólico, aparece por allí, ¿no? Que en realidad su adicción no es súper fuerte todavía, ¿no? Y llega y dice: mira, es que yo creo que tengo un problema y tal. Los más veteranos dicen: bueno, seguramente no funcione, ha de caer más bajo todavía. ¿Esto por qué sucede esto? Porque para superar una adicción, un trastorno de ataques de pánico, un trastorno obsesivo, una depresión de aquellas agudas fuertes, al principio, digamos que una adicción, ¿cómo decirlo? Nuestro instinto es apartarse del peligro, del dolor, de la ansiedad. Es lo normal, ¿no? Ante un fuego, apartas la mano, ¿no? Si te quemas, apartas la mano. Es lo instintivo. Sin embargo, no es lo que hay que hacer en estos casos, sino que hay que permanecer. Entonces, realmente acumular esa fuerza de voluntad para hacerlo, o esa determinación, solo lo harás si realmente piensas que no tienes más remedio, que no hay otra salida, es decir, que has tocado fondo. Entonces, esto os lo digo para que veáis que esta técnica es simple, pero no fácil. Pero os aseguro, os lo juro por Snoopy, que es la salida correcta. O frente a este tipo de problemas, si permaneces,
seguro que domas ese caballo. De hecho, pasa prácticamente con todos los caballos, a no ser que estén locos, pero hay muy pocos caballos locos. Entonces, esto todo viene a colación al hecho de que todo crecimiento personal, desarrollo de tu propia personalidad, de tu propia mente, te va a requerir mucho esfuerzo. Pero es un esfuerzo, yo creo que es el esfuerzo más hermoso de la vida de uno, ¿no? Porque aparte de que te va a hacer ser feliz, solucionar el mayor de tus problemas, joder, también es el orgullo de tener el pleno dominio de ti mismo, ¿no? Y no viene mal tener referentes, ¿no? En el libro, en este en concreto, en los anteriores también hacías alusión a celebrities en un momento dado, gente popular que pudiera empatizar los lectores con ellos, y en este caso tú los llamas tus superhéroes de verdad, ¿no? Así entrecomillado, como diciendo, estos son los superhéroes de verdad. Sí, eso me gusta. Tienes algunos lejanos, vamos a decir, y otros más cercanos, aunque Sí. a En este nosotros, libro ¿no? siempre me gusta poner modelos de fortaleza, porque con los modelos uno se identifica más con las personas y sus historias, te identificas más, aprendes más, ¿no? Yo en este libro he querido mencionar a 3 personajes, ¿no? Que he leído sobre ellos, sus biografías, sus entrevistas, sus historias, y para obtener cuál es su filosofía de vida frente a o su método de crecimiento personal o su visión frente a la adversidad. Uno de ellos es Michael J. Fox. ¿Os acordáis del actor que hizo Regreso al futuro? ¿Os acordáis? Que hacía, era Marty McFly, el protagonista, ¿no? Que iba en el DeLorean, ¿no? Y bueno, él hizo esa peli con 25 años y fue un éxito brutal. De hecho, fue uno de los mayores éxitos de Hollywood en su momento, ¿no? Y él durante 5 buenos años vivió en la cresta de la ola, ¿no? Millonario, súper famoso, era una estrella absoluta, ¿no? Ahí se casó, tuvo su primer hijo, tal. Pero resulta que a los 30, en la cresta de la ola, le diagnosticaron Parkinson porque ya empezaba a tener dificultades de movimiento, ¿no? Y le cayó como una losa. Y empezó, la verdad es que fue bastante agresivo en su caso, ¿no? Empezó a evolucionar muy rápido, ¿no? Bueno, él hace, ¿cuánto debe hacer? 20 años que tiene Parkinson, ¿no? Él ha creado, pese a todo, una fundación de lucha contra el Parkinson, y el tío resulta que lo ha hecho muy bien, se le ha dado muy bien. Ha crecido la fundación hasta el punto que es la fundación de lucha contra una enfermedad más importante del mundo, que más recauda, que más está investigando, o sea, la más. El tío dice, hostia, me ha sorprendido lo bien que me sale esto también, ¿no? Y fijaos que recauda muchos más fondos él que el gobierno de Estados Unidos en la investigación, tanto en universidades, instituciones y tal, para esa enfermedad. Bueno, a nivel mundial es la principal fuente de financiación para la investigación de esto. De hecho, ha hecho avanzar un montón el estudio sobre esta enfermedad. Él solo. Pero lo más importante es que él comenta en varios libros que ha escrito 3 libros durante este periodo, ¿no? El último, por ejemplo, se llama Always Looking Up, ¿no? Significa siempre mirando hacia arriba. Hace un juego de palabras porque él es muy bajito, ¿no? Y dice, bueno, yo toda la vida me he pasado mirando hacia arriba, ¿no? Tengo la costumbre ya. Pero también quiere decir pensando en positivo, ¿no? Él dice, estos últimos 20 años de mi vida, incluso los 10 últimos, que ya están mi esposa y mis hijos, que ya son mayores, también en mi fundación trabajando juntos, son los más hermosos de mi vida. Nunca imaginé que a estas alturas de mi vida tendría esta satisfacción vital, estas ganas de vivir, esta alegría permanente que no tenía ni de niño, porque tengo una misión, porque me relaciono desde el amor con los demás, porque he encontrado mi vocación, que es ayudar a los demás, que es estar junto a los demás, ¿no? Y la enfermedad, hasta el punto que para mí esta enfermedad ha sido un... Yo estos días estuve en Bilbao. Me parece que hay alguien que también estuvo en Bilbao. En San Sebastián fue. ¿Dónde fue? Ya no me acuerdo. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuvimos? En Bilbao, vale. Sí, ya me confundo, ¿eh? Vale.
Pero es que estos últimos días he estado en el País Vasco y he estado en Bilbao, en Donosti y en Vitoria. Entre las tres ciudades. Pero ahora me acuerdo, esto pasó en Donosti. Justo en el turno de preguntas hubo un chico que debía tener menos de 30 años que levantó la mano, cogió el micrófono y empezó a hablar. Y hablaba mal, la verdad. Y entonces dijo, bueno, primero digo que soy difícil de entender porque he tenido un accidente de moto, me caí, me golpeé contra el suelo, mi cerebro se golpeó contra el coco y he tenido una lesión cerebral. A resultas de esto, ya veis, hablo mal, tengo muy mala memoria, tengo un problema de memoria serio, y movilidad también, me cuesta andar y tal. No puedo trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces explicó un poco cómo era su vida, ¿no? Pero dijo, pero cuidado, esta enfermedad o este problema que tengo me ha hecho ser una persona mucho más sensible, una persona mucho más dedicada a los demás, al amor de mi familia, llevaba a su madre al lado, a los demás. Y en conjunto, este problema que he tenido, una vez más, va y dice, en balance me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Y soy una persona mucho más feliz que antes. Lo vemos una y otra vez. Estas personas son modelos. Con esto, yo creo que es muy importante tener estos modelos, ¿no? Porque nos demuestran que la enfermedad o limitaciones de no son felicidad. Lo clave para la felicidad es lo que te dices a ti mismo. Por lo tanto, no tengamos miedo ni a la enfermedad o a cualquier tipo de limitación. Por ejemplo, otro de los testimonios de este libro es un chico que había estado en prisión. Esto fue como hace un par de años, me invitaron a dar una charla en la prisión modelo de Barcelona, que estaba a punto de cerrar y ha cerrado, por suerte, porque es una cárcel realmente lamentable. Y bueno, yo di una charla allí y al terminar se me acercó un joven de unos 30 a 32 años, sonriente, con buena cara, y me dijo, Rafael, espera, mira, yo he estado en tu conferencia y te quiero decir una cosa que me ha sorprendido mucho porque todo eso que tú has explicado aquí, yo lo he aprendido aquí. Porque yo en la cárcel he aprendido a ser feliz. Yo no sabía ser feliz. Y aquí lo he aprendido. Porque mi estancia aquí, llevaba 2 años en prisión, le quedaba 1 año. Le habían metido por tráfico de cocaína, él era adicto a la cocaína. Y dijo, mira, fíjate, yo aquí me he quitado de la adicción. Y he aprendido que las cosas pequeñas son realmente maravillosas. Me he aficionado a la lectura, estoy estudiando antropología. ¿Y aquí a qué me dedico? Pues a estudiar, sobre todo a estudiar, y sobre todo a amar a los otros internos y también a los funcionarios, que mucho lo necesitan. Porque para empezar, están trabajando en un sitio abyecto y lo necesitan. Entonces yo recuerdo que cuando salí de allí, fui a comer con los funcionarios que me habían invitado, ¿no? Y dije, oye, he sido un tipo muy especial, les dije tal. Y me dice, bueno, ese es un tipo increíble. Los funcionarios llevamos, desde que entró prácticamente, escribiendo cartas al juez diciéndole que esta persona es excepcional, que lo saquen de ahí. Y decía, ya, de vez en cuando ves un caso entre 1000 o 10.000 estos, ¿no? De personas que son felices y que son joyas aquí dentro, ¿no? Y bueno, pues cuando salió me puse en contacto con él y le hice una entrevista y está aquí en este libro, ¿no? Y él afirma que, por lo tanto, es una prueba más de que necesitamos muy poco para ser felices. Ni siquiera necesitamos libertad. La libertad está aquí dentro. Esto ya lo decía Epicteto, Diógenes, los grandes filósofos. La libertad de verdad está dentro de uno mismo, no está fuera. Entonces yo creo que de los modelos está muy bien porque nos ayudan a cambiar nuestro discurso interno, ¿no? Porque si ellos lo hacen, nosotros también. Incluso en el trabajo, ¿no? O sea, que es algo que muchas veces nos obsesiona. ¿Por qué? Porque ocupa gran parte de nuestra existencia. Sí. Y dices cosas en el libro que me han llamado la atención. Dices, cuando el jefe está loco, dile sí a todo. Sí. Por supuesto.
por ejemplo, ¿no? Y constrúyete tu propio universo después, pero sobre todo no te enfrentes, ¿no? O sea, también se trata de saber bregar con las emociones ajenas, pero con esta máxima que dices, ¿no? Todo por amor, nada por obligación. Sí, esto es muy importante. Aquí hay dos temas interesantes, que es el del trabajo y el de tratar con personas neuróticas. Que eso podemos introducir con mucha polémica en este segundo punto. Pero empecemos por lo del trabajo, ¿no? Mira, vamos a hacer una experiencia, si queréis, pero tenéis que ser muy sinceros. Tranquilos, que os graban de detrás. O sea, no os ve nadie. ¿Vale? Yo me pongo las gafas para ver bien las caras. Pero... Entonces, la pregunta sería, esto no lo he preguntado nunca, ¿eh? Que es que, por ejemplo, levantad la mano, pero sinceramente solo, por favor. ¿Quiénes de aquí disfrutan mucho de su trabajo? Nadie os ve. El jefe no está de espaldas, no os ve. Guay, está bastante bien, ¿eh? ¿Cuántos no? Sinceramente, tranquilamente. Vale, ok. Y luego hay muchos entre medio, ¿eh? Que os conozco. Vale. Yo creo que el trabajo cualquier trabajo es una oportunidad para disfrutar inmensa, que nosotros dilapidamos. A mí me ha pasado también, ¿eh? No quiero decir, yo no lo hago, soy santo. Yo también. Pero lo es. ¿Queréis una demostración? El chico de la prisión. Claro, ¿cuántos dirían que en la prisión uno puede ser inmensamente feliz? Muy pocos, pero se puede. Porque depende de ti. Depende de que tú encuentres la motivación, ¿no? Yo digo muchas veces que la prueba de que de cualquier trabajo puedes hacerlo tu principal ilusión es el tenis. El tenis. Porque si os paráis a pensar, ¿qué es el tenis? El tenis es una gilipollez, pero grande, ¿eh? El tenis es darle con un palo algo durante 1 hora o 2 hasta que te duele el brazo. Bueno, el golf ya no os digo nada. Es hacer una pelotita, un agujero tan pequeño para que sea súper jodido. O sea, hazlo más grande, ¿no? No, pues no, tiene que ser pequeñito. Bueno, pero es divertido. ¿Por qué? Pero lo hacemos nosotros apasionante. ¿Por qué? Porque nos retamos a alguien. Nos retamos a nosotros mismos. Hostias, tengo que hacer el revés mejor, ¿no? Venga, a ver si llego, ¿no? Sabemos que hacemos algo saludable y entonces eso nos hace sentir bien. Incluso nos compramos el uniforme de Rafa Nadal para estar más guapos y nos hace sentir mejor. Lo hacemos en un entorno agradable y eso nos hace sentir bien. O sea, hacemos un montón, ponemos en marcha un montón de resortes que ya sabemos utilizar desde niños para hacer las cosas divertidas. Pero lo que sucede es que en el trabajo no los ponemos en marcha. Nos negamos a hacerlo, porque claro, es el curro, ¿no? Es un coñazo, entonces no lo hacemos. Es como si jugásemos al tenis y nos empeñamos en tirar las bolas fuera. Pues vale, pues el contendiente dirá, bueno, pues ya vale, ¿no? Vámonos a otro... Esto no tiene ninguna gracia, vámonos. Pues es lo que hacemos continuamente con el trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, os emplazo a que intentéis, de aquí a que nos volvamos a ver, Andrés, dentro de 2 años, ya la 4ª vez que vengo, a que intentéis mejorar vuestra relación con el trabajo, utilizar esos resortes que sabéis ya utilizar para hacer apasionante vuestro trabajo y que nos contéis dentro de 2 años cómo ha ido. ¿De acuerdo? Porque creo que eso es fundamental. Y después había otro tema como muy importante, que ahora no recuerdo cuál es. Todo por amor, nada por obligación. ¿Cómo? No, el jefe neurótico. Sí, sí, y esto vamos a introducir un poco de polémica porque si no hay gente, ya veo que se está aburriendo, se está durmiendo, y entonces para no dormirnos. Yo creo que es un tema súper importante y yo sé que muy difícil, muchas veces muy difícil de entender, que es el hecho de la aceptación incondicional de los demás. Que es un concepto muy importante en psicología cognitiva. Aceptación incondicional de los demás y de uno mismo. Y es el concepto de que todos somos neuróticos, de que todos somos capaces de hacer cosas mal, todos. Por lo tanto, porque tenemos una tendencia brutal a considerar los buenos y los malos. Me han hecho una putada el malo. Hay personas tóxicas, por ejemplo, la misma concepto de personas tóxicas es muy tóxico ese concepto, porque en realidad, fijaos, la aceptación incondicional de los demás es un concepto filosófico que, por cierto, acuñó Gandhi. Bueno, no acuñó Gandhi, él perfeccionó, es antiquísimo. Que queremos
que todo el mundo es bueno por naturaleza. Y lo puedo comprobar. De hecho, si tú vas a un jardín de infancia de niños de 4 años, ¿qué te encontrarás? Personas maravillosas que lo único que quieren es divertirse, ser felices y jugar con los demás. Yo estoy absolutamente convencido que nosotros, a cualquier edad, no somos algo muy diferente que eso. Somos personas que quieren ser felices y también hacer felices a los demás, porque eso de manera natural nos causa felicidad. Lo que sucede es que en el camino, aquí sí, nos perdemos, nos confundimos, incluso nos volvemos locos directamente. Y llegamos a pensar que el mundo es un sitio donde o coges o te cogen, o puteas o te putean. Pero los principales perjudicados de esta locura somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible ser feliz comportándose como un cabroncete. Entonces, esta mirada es muy importante, porque desde esta mirada puedes tener lo que llamamos aceptación incondicional de los demás. Que eso no significa que te tengas que apartar de la persona cuando está loca. O sea, si nosotros salimos aquí a la calle y hay un loco meneando un palo largo, hombre, al lado no me voy a poner. Seguramente llamaré a la policía y les diré, oye, mira, hay este problema, pero yo no quiero que vayan y le den una paliza. Yo quiero que lo aparten, porque en este momento es peligroso, y le intenten curar, si es posible, y le traten bien. Pues esta debería ser, o es la más inteligente de las actitudes frente al mal en general. Fijaos, nos protegemos, aislamos a esa persona que puede ser dañina, pero siempre con la intención de intentar curarle. ¿Por qué? Porque fijaos, ocurre tres cosas, tres beneficios si haces esto. El primer beneficio es que cuando tú falles, no tendrás la misma reacción, no querrás castigarte, sino que dirás, ostras, Rafael, primero, apártate, porque estás haciendo daño, ¿y qué debes hacer para cambiar? Y eso sí que es útil, eso sí que te va a mejorar. Castigarte no sirve para nada. Punto número 1. 2, si es que en realidad existe una cura a todo eso, vendrá de un análisis tranquilo y de un análisis amoroso de la situación, no del mero castigo. El castigo no es ninguna solución. Y tercero, fíjate que si no haces eso, acabas viviendo en un mundo de mucho temor, porque empiezas a ver, crees que hay gente mala de raíz, que existe el mal de raíz, no lo comprendes y acabas siendo como una especie de fantasma increíble, ¿no? Aparte que no contribuirás a cambiar el mundo, porque ya ni pretendes cambiarlo, porque en teoría a la gente mala de raíz, como no se le puede cambiar, ¿para qué investigar cómo cambiar las cosas? Esas personas hay que quitarlas del mapa. Entonces yo creo que eso es fundamental, tener aceptación incondicional de los demás y de uno mismo. Entonces, yo digo que hay 5 herramientas para trabajar cuando estamos neuróticos, en un momento neuróticos. Ya una neurosis pequeña, no la del gran delincuente. Que son el amor, el humor, el surrealismo, decir que sí como a los locos y dejarte solo un buen rato, hasta que se te pase. Y esas 5 herramientas las has de aprender a usar. Bueno, es muy importante aprender a usarlas, ¿no? Las tendrás que usar con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos no veas. ¿Sabes? Incluso contigo mismo alguna vez, ¿sabes? Entonces, es muy importante porque, y sobre todo, un consejo que ya daba en mis anteriores libros, es no intentar arreglar el problema en el momento de la neurosis. No, en el momento de la neurosis no. Porque en el momento de la neurosis, por ejemplo, cuando tu pareja, yo pongo lo típico, imagínate que tu pareja está muy celosa, ¿no? Es una especie de neurosis también, claro. Y te dice, Andrés, ¿cómo vuelves a las 8, a las 9? Hoy tú volverás a las 9. ¿Cómo? ¿Dónde has estado realmente? ¿No? Entonces, si es una persona muy celosa que está fuera de sí, no le intentes explicar que has estado con Rafael aquí, etcétera, etcétera, porque no se lo va a creer, está llevada por la ira, la locura, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les digo a mis pacientes, tienes que emplear el amor, el humor, el surrealismo. Si eso no funciona, podría ser decir que sí como a los locos en este punto, ¿no? Pero dejarla sola sí, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo a muchos pacientes, dile, por ejemplo, cariño, ¿quieres saberlo de verdad? ¿Estás preparada?
Entonces ella te dirá, sí, dímelo. ¿Dónde has estado? Pero de verdad, es que va a ser fuerte, ¿eh? Y te dirá, bueno, va, pues te lo voy a decir, cariño. He estado en todos los puticlubs de Logroño. Y no solo de mujeres, también de hombres, porque ya puestos. Me he tirado toda la tarde, cariño. Toma ya. Me he comprado 4 Viagras, me los he tomado todos seguidos y no veas. Y entonces, acto seguido le dices, pero cariño, si solo tengo ojos para ti. Si eres... Muy bien. ¿Ves? Porque el humor y el amor y el surrealismo un poco, tienen la capacidad de sacarte de la locura y ver que, bueno, en primer lugar, tranquilidad, cariño, nada es tan grave. Déjate guiar por el amor y luego ya hablaremos. Entonces, al cabo de unos días, cuando todo esté muy tranquilo, os vais a dar un paseo, estáis cenando como Dios manda, alegres y contentos en un restaurante, sacas el tema. Cariño, hablemos de los celos, joder. Tenemos un problema con lo de los celos. Hemos de ir a un psicólogo. ¿Qué podemos hacer? Ahí sí se puede hablar. Bueno, pero es que tú, cariño, tonteas mucho por ahí. Bueno, pues vamos a hablarlo. ¿Sabes? Vale, yo igual puedo dejar de tontear, tú puedes ir al psicólogo. Entre todos igual encontramos soluciones. Pero prohibido hablarlo en el momento de la neurosis. Entonces imagínate con el jefe, ¿no? Está muy cabreado. Con el jefe, claro, el amor, el humor ya es más difícil. Entonces casi directamente es mejor decirle que sí como a los locos y cuanto antes que se quede solo y se le pase. Y mañana o pasado ya hablaremos de eso que realmente le preocupa, si tiene razón o no tenía razón. Yo, en base a eso, por ejemplo, yo que tengo un gabinete de psicólogos grande en Barcelona y en Madrid, y ahí tenemos mucha gente, pues bueno, y trabajo con editoriales, ¿no? También con los editores, etcétera. La verdad es que hay veces que me neurotizo, ¿no? Y entonces pasa algo que entiendo que, coño, la han hecho fatal. Cago en la leche, pero ¿cómo? Cago en la leche. Y ahora encima tendré que... Y entonces me coge el berrinche, ¿no? A veces, ¿no? Pero entonces tengo una norma clara, algo que incluso podría escribir en una tarjeta, todavía no, para sacar en esos momentos. Primer paso es, Rafael, stop, no hagas nada. Porque de buenas primeras me da por escribirles un mail o llamarles por teléfono y armar un pollo. Y muchas veces, ¿sabéis qué me ha pasado? Que me he equivocado a saco. O sea, ni siquiera había ningún problema. Y haces un poco el ridículo, ¿no? Entonces digo, no, cuidado. Primer paso, stop. Frena el potro. Frénalo y mañana te encargarás, o pasado, si todavía sigue siendo un problema. La mayor parte de las veces acabo viendo, pues no es un problema. Primero, frenar. Que es un poco lo de decir, dejarle solo hasta mañana el problema, ¿no? ¿Sabes? Luego al día siguiente activo la renuncia. Cuando al día siguiente, si veo que todavía es un problema, activo la renuncia, que es decirme, a ver, Rafael, ok, ¿esto qué ha pasado? Si eso por una maldición tuviese que soportarlo siempre y no pudiera cambiarlo por una maldición, ¿podría ser feliz? Y digo, joder, si Michael J. Fox lo es con el Parkinson, si mi amigo el expreso también, etcétera, etcétera, no lo voy a ser yo solo por eso, joder. A ver si voy a ser tan débil ahora, ¿no? Y digo, pues sí, pues podría, a la mierda. Y digo, ok, tercer punto, pues ahora me ocupo. Pero obligatorio ocuparse del tema desde el disfrute, desde el aprendizaje y con la iniciativa sincera de hacer algo hermoso. Si no, por ejemplo, si a alguien hay que enseñarle a hacer los procedimientos de otra manera, pues vamos a hacerlo súper bien. Vamos a crear una formación específica, con colorines, con un PowerPoint, para todo el mundo, para que siempre hagamos las cosas muchísimo mejor a partir de eso que ha sucedido. Si no lo hago así, no lo puedo hacer. Entonces, fíjate, me obligo a aplicar estos tres conceptos, ¿no? Y va lo que les decía de la práctica, va funcionando, ¿no? Para beneficio de los que me rodean. Pero todos somos neuróticos, chicos, todos. Mira, Andrés más todavía, ¿no? Ya me conoces. Has hablado de la renuncia, que en el libro también es muy importante la pérdida, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que sufrir es maravilloso y tal, porque nos hace más fuertes. Tú no dices eso, tú dices, sufrir es terrible, pero
vamos a aprovecharlo como herramienta de cambio, de transformación, ¿no? Sí. Y sobre todo desde la aceptación, que también Sí. hablabas antes, desde la resignación en positivo, ¿no? De saber tomarte las cosas de forma natural. Bueno, es que yo creo, y ahora esto es una cosa un poco extraña, que voy a decir ahora. Yo creo que precisamente en este libro y en el próximo que haré, voy a hablar mucho del sufrimiento y del dolor. Porque creo que uno de los problemas de nuestra sociedad es que al sufrimiento y al dolor le tenemos demasiada tirria, demasiada manía. Tenemos una mala relación con eso. Yo creo que el sufrimiento y el dolor, primero, son inevitables en la vida. 2, tienen cosas muy buenas. Siempre y cuando, hombre, sea durante un tiempo limitado, y siempre y cuando lo manejes bien. El dolor, ¿qué grandes beneficios tiene el dolor y el sufrimiento? Veámoslo. Uno es que te acerca a los demás como ninguna otra experiencia. Donde nacen los ejemplos y experiencias de mayor cooperación y amor entre los seres humanos es dentro, sumidos en el dolor. Vosotros sabéis, pues lo he publicado en muchos libros, que yo soy muy amigo de una organización que son los voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu, que es el hospital infantil más grande de España. Empecé a colaborar con ellos porque soy muy amigo de su directora, Tine Pereira, que es una tía increíble. Muy creyente ella, yo no, pero coincidimos en nuestra visión de la vida como no he visto en ninguna otra persona. Entonces, allí, los voluntarios, hay más de 500 voluntarios que dedican una tarde o una mañana semanal a ir allí y estar con los niños más enfermos, con los que tienen los peores cánceres, etc. Y Tina siempre me habla de las maravillosas experiencias de comunión que hay, sobre todo entre esos niños, los voluntarios, los padres. Se crean vínculos de por vida y brutales. Porque cuando nosotros sufrimos de verdad, nos despojamos de caretas y nos abrimos absolutamente a la cooperación y al amor con los demás sin barreras. Y es donde realmente encuentras, una comunión fuera de lo común. Ahí hay una oportunidad en el sufrimiento y el dolor. Primera cosa. Segunda, el sufrimiento y el dolor agudo, jodido de verdad, cuando cedes a él, cuando te entregas, cuando dices, ok, vale, lo que sea, que venga, que me invada, que me vapulee, que me destroce. Total, la vida no es tan importante, tengamos esta experiencia. Cuando haces eso, el dolor y el sufrimiento reajusta tu escala de valores de una manera bestial. Porque entonces tienes claro lo que es importante y lo que no es. Por lo que merece la pena vivir y por lo que no. Por lo que merece la pena levantarse por la mañana y por lo que no. Y lo tienes claro, como nunca en tu vida antes. Pues yo voy a hacer esto el resto de mi vida. Y no dudas. Por eso la gente que ha sufrido una gran enfermedad muy salvaje y ha salido de ella, muchas veces te dice, yo a partir de que tuve eso, ya no me preocupo de chorradas, amo a mi familia, amo la naturaleza, he cambiado. Porque reajusta tu sistema de valores a lo bestia. Y eso es una oportunidad maravillosa, porque a partir de ahí serás una persona no feliz, no, 5 veces más. Una felicidad y una plenitud que no sabías ni que existía. Luego, por otro lado, el tercer punto de beneficio es que el sufrimiento, lo bestia, si le miras a los ojos, si lo aceptas, si huyes, no, ¿eh? Si huyes del sufrimiento, es estéril, es una putada. Pero si no lo haces, le miras a los ojos, lo aceptas e intentas aprender de él, te libera, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a mucha gente, que es un tema que me interesa muchísimo, que ha superado adicciones muy jodidas, ¿no? Y ha tenido que pasar por lo que yo llamo ahora el infiernito, que es un periodo de su vida en el que tuvo que dejar la droga y alcanzas unos niveles de malestar impensables que existían, pero lo superan. Llega un momento en que la mente hace clic y uno está libre de esa adicción. Una sensación increíble de
de liberación, ¿no? Pero bueno, ok. Pero esa gente que ha pasado por el infiernito bien y que ha tenido esta experiencia maravillosa, tú imagínate que se van de viaje por India y, coño, no encuentras hotel y acabas en un cuchitril que no puedes, es tan asqueroso que no puedes dormir en toda la noche. Como mis grandes amigos viajeros que conocemos comúnmente son capaces de hacer y se ríen al día siguiente. Pues esta gente que piensas que le asusta no dormir en una noche, dice, pues me saco un libro y me pongo a leer, ya llegará a las 6 de la mañana. Cuando el común de los normales, de los mortales, la idea de no dormir en una noche, el insomnio, Dios mío, que es como si te persiguiese un tigre, que no pasa nada, joder. Lee, coño. O nada, no hagas nada, pero si no pasa nada. Pero fíjate, alguien que ha pasado por un sufrimiento agudo, ha vencido, ha salido victorioso, tú imagínate lo que le importa no dormir una noche. Se la pela. Y ya no te digo otras cosas, como no comer en un día, si no, en 5. Si yo pasé por el infiernito durante, por ejemplo, te pueden decir, durante 3 semanas seguidas. El otro día me comentaba una persona que dejó una gran adicción él solo, que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Y dice que en total superarlo totalmente le costó 6 meses. Fue mejorando, poco a poco, desde las primeras semanas increíbles. Pero me dijo que estaba tan mal durante las primeras semanas que un chico joven, que se meaba encima cada 2 por 3 de lo fatal que estaba. Por supuesto, dormía poquísimo, prácticamente no comía durante las primeras semanas, pero salió victorioso y muchísimo más fuerte. Claro, dile a este chaval lo de no dormir una noche. Se da pela para el resto de su vida. Por lo tanto, el sufrimiento bien superado, quizás necesitas un manual para aprender a hacerlo bien, psicología conductual es esto, te libera, lo cual te hace mucho más libre para ir por el mundo. Es fantástico. Y todavía hay más ventajas, pero por lo tanto creo que nuestra relación con el sufrimiento ha de cambiar y contra el dolor, porque nuestra sociedad nos ha transmitido demasiado la idea de que el sufrimiento es algo para apartar de tu vida, es anómalo, es malo, no lo deberías tener. Y yo creo que eso es un gran error, porque eso todavía te vuelve muy neurótico, porque esa huida total de cualquier tipo de dolor te impide ganar estas 3 cosas maravillosas y además hace que el sufrimiento te persiga. Por lo tanto, y eso fijaos que está a la base del tratamiento de los ataques de pánico, que es un trastorno que se da a encarar de esta manera absolutamente, ¿no? Las adicciones, igual. Para ir terminando, antes de dejaros con él y que os firme los libros y todo, para acabar con otro tono, Sí, igual de útil, porque pero con después otro de tono, esto... vamos a dejar temas pues, que tratas en este libro y en los anteriores también, como son los complejos o como es el perdón. Y yo quiero terminar con lo del núcleo afectivo y los arrumacos, que a mí eso me gusta mucho. Vale, bonito eso. No, pues para Sí. un poco de fuegos artificiales para poner fin, Fenomenal. ¿no? O sea, porque tiene un capítulo dedicado a la pareja, pero no a la pareja ideal, ¿no? Y fijaos una cosa, que los que me conozcáis sabréis que yo no hablo muy bien de la pareja en general, porque además no encuentro que la pareja sea la forma ideal de convivencia entre las personas. Pero aún así, si quieres, pues vale, pues te voy a decir cuál es la mejor manera de llevarlo. Eso sí, porque también se puede ser feliz en pareja también. Es más difícil, pero se puede. Se puede. Y entonces, fijaos que hay una cosa súper interesante. Leyendo sobre la literatura, los libros y los estudios sobre los grandes psicólogos que han trabajado sobre la terapia de pareja, encontré el siguiente hallazgo. Hay muchísimos estudios que dicen que las mejores parejas no son aquellas que saben resolver sus conflictos de la mejor manera, que es como normalmente si vas a una terapia de pareja, es lo que se intenta hacer, decir, bueno, ¿cuáles son los conflictos que tenéis? Os vamos a enseñar maneras de resolverlos. Que eso está bien, no digo que esté mal, por supuesto que añade, pero no es lo fundamental como pensábamos hasta el momento. Porque hay muchas parejas, haciendo muchas encuestas se ha visto, que hay muchas parejas que son muy malas a la hora de resolver sus conflictos, incluso que los dejan sin resolver y punto, pero van de puta madre. Se quieren, tienen parejas de muchísima duración
Y hay parejas que son muy buenos resolviendo conflictos y van de coña, pero la verdad es que no hay amor por ningún lado. Y acaban dejándolo diciéndote, bueno, cariño, es que somos más amigos que otra cosa, joder. Entonces dicen, bueno, entonces aquí pasa algo, ¿no? Y lo que se vio es lo siguiente, que lo fundamental de una pareja es lo que yo llamo mantener el núcleo afectivo siempre encendido. Porque yo creo que en una unión de pareja, lo más fundamental de la pareja, lo más hermoso, es saber que tienes al lado a alguien que te quiere un montón, que haría lo que fuese por ti, que es un apoyo total, un poco como una madre es para sus hijos. Relación que nosotros tenemos metidos aquí desde pequeños, porque es la relación más importante de la vida de una persona, ¿no? Entonces, que al principio, cuando uno estaba muy enamorado de alguien y en los primeros años de relación, eso es lo que te pone tan bien, esa relación amorosa, ¿no? Esto es lo fundamental y es muy importante y es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una gran relación de pareja, eso te hace muy fuerte. Porque a partir de entonces te da muchas fuerzas, como para hacer cosas maravillosas con tu trabajo, con tu vida, y luego compartirlo con otra persona, porque eso multiplica la alegría. Y también cuando tienes problemas, se dividen, porque tienes un compañero de trabajo, que wow, de vida, que eso te hace mucho más fuerte de lo que podría ser una persona individual. Por lo tanto, eso es una cosa maravillosa, que es lo que fundamentalmente es guay tener una pareja. Pero ¿qué sucede, amigos míos? ¿Cómo se alimenta ese núcleo afectivo? Pues con besitos, arrumacos, caricias, muchas veces al final del día, ¿no? Antes de cenar, después de cenar, acurrucados en el sofá, cogidos de la mano. Cuando le preguntas, cariño, ¿cómo te ha ido el día? Y es un interés sincero. Eso, así se mantiene esa llama encendida. ¿Pero qué sucede? Muchas veces en la relación, por diferentes causas que veremos ahora, se deja de hacer muy tontamente. Muchas veces es porque te enfadas con el otro. Surgen disensiones debidas a la convivencia, que eso es normal, roces. No sabemos resolver bien los conflictos y nos enfadamos. Y entonces optamos por decir, bueno, ahora no me apetece. Pues se acabaron los por hoy, no hay arrumacos, ni cariños. A veces sucede en toda esa etapa larga de la relación de una persona que el conflicto se mantiene. Y es un poquito más, algo con la familia política y tal, se mantiene unas semanas. Entonces, ahí hay el peligro de que nos habituamos a dejar de hacernos esos arrumacos, esos cariños. Y cuando ha pasado el problema, ya nos hemos deshabituado. Craso error, porque enfrías ese núcleo afectivo. Luego, por ejemplo, a veces se deja de hacer simplemente porque nace un nuevo hijo. Nace un hijo. Y entonces simplemente pensamos, el niño va creciendo y pensamos, incluso la tontería más grande, coño, vamos por la calle con el niño, no vamos a ir nosotros cogiditos y él todo solo por ahí, ¿no? Entonces no lo hacemos ya. Entonces cuando las parejas muchas veces empiezan a ya no cogerse de la mano, a ya no darse besos, porque hay otra persona, no se ponga celoso. Vale, puedes hacerlo, pero estás enfriando lo más importante de una relación. Luego muchas veces esas parejas se despiertan un día y dicen, oye, pero si somos más amigos que otra cosa, ¿no? Coño, no me extraña. Entonces, por eso mi consejo para el tema de la pareja es, chicos y chicas, ¿cuántos de aquí vamos a hacer participar? ¿Tenéis pareja? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos tenéis la desgracia de no tener? Joder. Vale. Yo no tengo, yo no tengo esa desgracia. Pues fijaos, a los que tenéis pareja, mi consejo es, a partir de esta noche, ahora mismo, arrumacos, besitos y caricias. Todos los días, 20 minutos por lo menos al día. Receta médica, obligado.